La presentación de hoy va a ser como una introducción a lo que es la herramienta y vamos a hacer una de las primeras etapas de lo que es el análisis de datos. Particularmente vamos a ver cómo cargamos datos a Power BI y cómo hacemos una limpieza y los posibles errores con los que nos podamos llegar a topar. Después, en cualquier momento, si ustedes me quieren, me cortan, y si no, al final vamos a ver el tablero, cómo quedó, cómo fueron las primeras etapas, y qué es lo que, o cómo seguimos, y qué dudas le pueden llegar a surgir. Ahí está. Particularmente, bueno, estas son las dos primeras diapositivas que utilizamos siempre para las presentaciones. Dentro del área de SAI tenemos dos herramientas particulares que usamos, Pentaho Data Integration y Power BI. Nos vamos a enfocar en lo que es Power BI. La versión actual es la 271. Y acá vemos como el panel inicial de lo que podemos llegar a encontrar cuando nos encontramos con la necesidad de querer desarrollar un tablero. Vamos a ver acá arriba una barra de herramientas. El panel, que es esto acá donde particularmente vamos a insertar las visualizaciones, las medidas, las tablas o el flujo que queremos que tenga nuestro tablero y la información que queramos representar. Acá al costado vamos a ver algo muy importante, que son las vistas. Tenemos tres partes de vista. La parte de reporte, que es la que estamos actuales, que es la parte de visualización. En la parte de data vamos a ver algo parecido a tablas de Excel, perdón, en las cuales vamos a poder diferentes tipos de información y vamos a poder agregar o quitar columnas y poder hacer juego entre los datos. También se puede hacer de otra manera, pero esta es como la parte más rápida. Y después la parte de modelos, que tiene como un diagrama de tablas. Lo que se hace aquí es, con todas las tablas que nosotros tengamos en el modelo, es conectarlas a través, como se dice en base de datos, clave primaria, clave foránea. Y podemos generar distintos diagramas, ya sea la estrella o el copo de nieve, que es conectando las diferentes tablas dependiendo de lo que queremos mostrar. En la parte derecha vamos a ver lo que son los campos. Acá en los campos, aunque no se ha cargado ningún dato, acá vamos a ver las tablas o las matrices que hayamos cargado antes con un nombre particular. Acá vamos a ver los tipos de visualizaciones. Y después acá con los tres puntitos, se pueden agregar más si en el caso de que lo que tengamos acá no nos satisfaga. Se puede buscar en el Marketplace de Power BI. Hay algunos que son pagos y la mayoría son gratis. Y la parte de filtros es cuando, a través de una visualización que tengamos en nuestro panel, podamos seleccionar o filtrar bajo algún concepto que nosotros queramos, ya sea por fecha, ya sea por nombre del afiliado, ya sea por lo que necesitemos filtrar. Si queremos, podemos elegir que se filtre todo el panel o que se filtren diferentes secciones. Las etapas de BI, en realidad, no, Power BI, me equivoqué acá, son 5. Lo que nosotros en particular vamos a ver ahora son la Gate Data y Data Preparation. En la primera etapa de Gate Data, lo que vamos a hacer es traernos todas las fuentes de información en bruto, en crudo, que nosotros necesitemos. Dentro de este conjunto se ven lo que son las tablas de Excel, los archivos planos o flat file, ya sea CSV, TXT o la extensión que sea, conexiones a base de datos, data warehouse, conexiones a páginas web, mails o archivos JSON. En la parte de la preparación de los datos una vez que tengamos toda esa información dentro de lo que es el entorno de Power BI, lo que vamos a hacer es limpiarla y organizarla. En cuanto a la limpieza, ¿por qué? Porque por ahí traemos información que, si bien son números, puede llegar a haber información que esté codificada en letras. Entonces hay que hacer esa parte. Si queremos información o columnas que no nos interesan de toda del crudo, la podemos sacar. Podemos agarrar y separar una columna en dos, porque hay información conjunta, por ejemplo, provincia y
y nación la podés separar en provincia como una columna y nación en otra para hacer un análisis de geografía. Después en la parte de la modelización de datos, si bien lo vamos a ver más adelante, explico ahora, es una vez que tengamos todos nuestros datos curados, vamos a generar las estructuras. Es cómo se conectan la información o las diferentes fuentes de información. En el tema de, por ejemplo, las bases de datos, cuando conectemos 2 o 3 tablas de la base de datos, es cómo se conecta, por ejemplo, T en datos con TSG Bonoscap y esas cuestiones de conexión entre tablas a través de claves. La última parte es la parte de visualizaciones, es cómo representamos de la mejor manera una información particular que nosotros queramos ver. Y el reporting es parecido a la visualización, nada más que es ya con el tablero en general, cómo podemos hacer que todas nuestras visualizaciones se sientan armónicas y representen bien lo que yo quiero mostrar. Acá, como le decía, yo me tomé el atrevimiento de usar a Unimédica por el hecho de tener conexión a Heracles. Me traje 4 tablas. Las tablas son TSG Bonoscap, T en adherentes y T en datos. Acá muestro la forma en la cual se conectan a través de acá dentro de la primera ventana que vemos de Power BI, la parte de obtener datos. En realidad no es web, se me corrió la cosa, es TXT o CSV. En el caso, yo lo hice con CSV por el hecho de que tenía que generar una VPN para poder conectarme, así que saqué los datos, los puse en un CSV y me los traje. Acá está cuando nosotros cargamos y vamos a buscar la dirección donde está el CSV, nos muestra de esta manera. Una previsualización de datos nos da la opción de poder configurar los datos y una vez que nosotros estemos seguros que tenemos bien seteado en cada columna el tipo de dato que voy a tener, lo pongo a cargar. Cuando cargué TSG Bonoscap me encontré con este mensaje de error en el cual se cargaron 362.795 filas y encuentro 246 errores. A la hora de ver cuáles son esos errores, me encuentro con que el código presenta un error y me muestra las filas en las que presenta el error. El error es por, como le decía, porque el dato, en realidad, este código supone por las primeras entradas de datos que tiene que es un entero, cuando en realidad code puede tener letras. Entonces, acá en la parte esta tendría que, el dato que viene de code en realidad tendría que ser un texto y no un número. Acá le muestro cómo podría llegar a transformar los datos. Ven que las primeras 20 filas muestran todos datos, entonces Power BI asocia que es un dato numérico. Pero entrando acá a la transformación de datos, podemos ver de que podemos editar la parte de los datos y cambiarle el tipo de dato que consideramos o que creemos que va a traer esta columna. Si no, nos va a saltar el error y nosotros podemos ir a ver y podemos ir modificando. Tenemos que eliminar y volver a cargar y editar esta parte. Y ahí se ve como acá estaba en numérico, pasó a lo que es ahora una columna de tipo texto. Dentro de lo que es la misma tabla nos encontramos con este rayita que está entre verde y negra y después aquí en rojo con las barritas alternadas entre verde y blanco. Lo que pasa acá es, la parte negra nos muestra, por decir, una cantidad de mi total de datos que tengo vacíos, mientras que el verde es la cantidad que yo tengo algún dato en esa parte. Acá vemos en Code Prof Auxiliar que particularmente tengo muy poquitos datos, entonces yo me puedo hacer la idea de que acá
particularmente esta columna y junto con las observaciones, son columnas que no van a influenciar en mi análisis, que las puedo eliminar, porque si tienen pocos datos, me podría llegar a tener información errada. Perdón, Nahuel, ¿vacío igual a nulo? No, vacío es vacío, sin datos, no null. Null es un tipo de dato particular también. Porque es raro, porque no, tiene integridad referencial, no hay códigos vacíos. Pero bueno, ¿Son sí, nulos, decís vos? sí. Perdón, no, yo quería saber si se hacía esa distinción, después analizaremos datos. Sí, sí, por eso. Está bien, Cuando perfecto. es null, cuando lo tiene como null dentro del valor, cuando lo trae, capaz que cuando yo lo exporté, quedó como la coma vacía, coma, digamos, como que no hay nada en ese campo, y no como que si hay un null. Cuando hay un null te marca que es un null y te da el tipo de dato null. Sin embargo, acá parecía cuando lo exporté te daba como una coma, como que no hay dato, ni siquiera es un null. No sé si me explico cuál es la diferencia No, sí, yo entre sé. el null y el vacío. Sí, yo sé que no es lo mismo. Lo que yo te estaba preguntando era si vos los tomabas del origen de datos, digamos, porque acá no tenés integridad referencial. Acá te estás mirando en una tabla X, digamos, Sí, y podés tener vacíos acá. Es correcto eso, porque sí, quizás de sí. la forma en que lo metiste quedó así. ¿Está listo? Después Genial, analizaremos. genial. Igual en la base de datos hay datos de TCGP, bonos CAP, DECOP, profesional solicitante que están vacíos. No nulos, vacíos. Ah, ok. Entonces tiene que haber, perfecto, tiene que haber entidades con código vacío. Ok. Acá particularmente lo que vemos, siguiendo con la fecha de emisión, es que hay ciertos datos que están mal codificados o no se ajustan al tipo de datos. No es un error particularmente, pero puede llegar a ser que el formato esté de otra manera, que no venga con la hora o que venga una fecha que esté muy fuera de rango. Entonces lo toma como esta parte roja. Acá vemos, dentro del code, que vemos detalles en blanco y vemos que tenemos fechas en code prof solicitante. Y acá, si queremos, acá podemos llegar a hacer un filtro que eliminar todas las columnas que tengan una fecha dentro del rango verde, ¿no? Y el rango, todo lo que es negro es el en blanco este que está entre paréntesis. Y todo lo en verde serían las fechas, si no se observa el TR colea no sé qué. Después hay otro número que no es una fecha. Entonces ese tipo de limpieza la tendríamos que hacer acá en esta parte del dato. Se nos puede saltear y después volver a limpiar, pero la idea es que ya entrara a lo que es la visualización o el modelado de datos con todas estas tablas o columnas limpias o lo más limpia que se pueda. Acá vemos que solamente tenemos una fecha que está mal y la podemos quitar, la podemos ver y la podemos quitar. Bueno, acá las otras tablas que cargo, traigo tren adherente del titular y tren adherentes adherentes. ¿Por qué hago esto? Porque básicamente tomé como referencia la dimensión de afiliados que se tiene en el Data Warehouse. Entonces las tablas que se utilizan son estas cuatro. Yendo al panel inicial, vemos que tenemos esta parte de información o todo este panel o esta barra de herramientas en las cuales particularmente tenemos el nuevo origen de datos, que es una forma parecida a la que cargamos anteriormente. A ver, la muestro. Este es el panel inicial. Podemos cargar desde acá, como vimos, o lo podemos hacer de la parte de la transformación de datos y la limpieza.
Che, ¿está mostrando algo? Yo no veo si fuiste a otra pantalla. Perdón, no se está mostrando. Sí, ¿para qué? Voy a dejar de compartir y compartir de vuelta. Porque estoy mostrando ahora sí. Estaba mostrando una sola ventana, perdón, gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, este es el tablero y lo podemos cargar las tablas a partir de dos lugares. Por este lugar, donde en la página principal, y si no, a través de esta pestaña que es la transformación de datos. En esta parte lo podemos cargar, ve acá se ve que tenemos errores, lo podemos cargar, o tenemos orígenes recientes y podemos llegar a tener todas las que nos hemos conectado en el caso de que queramos conectarnos de vuelta, o podemos conectarnos nuevamente. Acá, siguiendo con la diapo, ya lo muestro acá ya que lo tenemos, es que podemos especificar una nueva columna. Dentro de estos paneles lo que nos puede llegar a servir es especificar esa nueva columna. ¿Cuál es la función o para qué se podría llegar a utilizar esta nueva columna? Es para crear una columna de filtros que yo necesite para más adelante y que no lo pueda sacar de las tablas en particular que tengo. Por ejemplo, necesito hacer un filtro donde yo pueda cliquear en algún lugar y saber diferente información relacionada a las internaciones. Por ejemplo, la cantidad de días en terapia intensiva, la cantidad de días de camas, el precio de las internaciones, ya sea en cama común o en sala de terapia, el promedio de días que está en cada uno. Entonces, esas preguntitas yo las pondría acá como una tabla nueva que después la voy a utilizar como seleccionador para mostrar y filtrar el tablero a esa nueva información. Entonces, esto es lo que mostramos acá. Por ejemplo, los días de internación, los días totales, los días promedio, el costo total, el costo promedio, la cantidad de información, de días de habitación, la cantidad de días promedio, la cantidad en terapia intensiva y la cantidad en promedio. Me quedó mal. Por ejemplo, acá como se ve, todas estas consultas o medidas que después voy a utilizar se van a ver reflejadas acá en este recuadro de 3x3, ¿no? Particularmente está filtrado la cantidad de días de habitación promedio y vemos como todo este panel se ajusta a esa información. ¿Cuál es la institución que más días promedios tiene? ¿Cómo se distribuyen los convenios? ¿Cuál es el rango etario? ¿Y cuál es el tipo de internación? No se llega a ver bien. Acá vemos como aceptando o cliqueando y cambiando que sean las cantidades de días por habitación, vemos cómo se ajusta todo eso y vemos que tenemos un gran porcentaje de convenios en blanco que se podría llegar a asociar a internaciones que no se sabe quién es el afiliado que se hizo esa internación, por eso tenemos un gran porcentaje de afiliados que no están bajo ningún convenio y al no tener afiliado tampoco se sabe el rango etario. Y la institución que más prestaciones ha brindado de este tipo es el Sanatorio de la Entrerriana. Acá vemos cómo se arma la medida. Esto después lo vamos a ver, es a modo anecdótico que esté acá. Pero bueno, el seleccionador ves que tiene el mismo nombre de la tabla que yo creé y se le asocia a una medida en particular. Entonces, a medida que yo vaya eligiendo en el seleccionador visual que mostré, yo voy a tomar un camino o el otro. Esto es básicamente un switch en programación. Asociado a lo que queríamos ver, por ejemplo, por qué se da que tenemos afiliados, o por qué se hicieron internaciones, o por qué tengo internaciones en las cuales no tengo un convenio y no tengo un grupo etario, yo puedo cliquear acá en la parte de convenios y veo que Sanatorio de la Entrerriana en el enero del 2020, la internación, el código de internación fue la 355
y el afiliado no se sabe el DNI, no se sabe el nombre y no se sabe bajo qué convenio es, pero sé que se hizo una internación o un intento de internación por ese tipo. El código lo saqué de acá, busqué particularmente el 355 y veo que el código de entidad no tiene código de identidad cuando lo quiero unir a... Quiero unir el bonus cap con el bonus PUI. A menos que haya otra manera de conectar, pero esta es la que encontré yo, para hacerlo y poder traer el afiliado relacionado al código de internación. Sí, está bien la relación. Ok, gracias. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos un tablero, que les puede llegar a pasar a ustedes, que desarrollen un tablero en íntegra con bases de prueba, producción o testing, que esté en un entorno local, y nosotros queramos subirlo o pasárselo a, por ejemplo, a Cata, que lo modifique y lo tenga en Unimédica. Nosotros tenemos la forma de que reapuntamos en el service de BI, ¿no? Pero puede exigir o puede decir que hay fuentes de información que son Exceles o .csv, que son quizás archivos estáticos o que se pueden guardar en otro lado. Entonces lo que hacemos acá es cambiar la configuración del origen de datos. Acá tiene la ruta de donde yo los guardé, pero podría llegar a ser que tengan o una base de datos que esté apuntando a otro lado, o incluso dentro de Integral particularmente puede estar en Heracles y en ADES otra, y puede hacer comparativas incluso entre esas bases de distintos servidores. Acá anteriormente vimos archivos CSV, 4 particularmente. Acá vimos cómo se conecta, cómo se muestra cuando es una base de datos, el iconito cambia, tenemos servidor y la base. Acá cuando queremos cambiar el origen, ponemos cambiar origen, básicamente hacer un clic acá y te trae al servidor y la base. En el caso que queramos, esto en el caso de base de datos, cuando queremos editar los permisos, ¿por qué? Porque, qué sé yo, la base en ADES se llama, en vez de ser integral interno, la contraseña es 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Venimos a la parte de editar permisos, editar, y acá tenemos 3 formas de hacerlo. A través del usuario de Windows, como lo tenemos ahora, que es a través de conexión directamente de base de datos, salteando lo que es el usuario de Windows particular. Después, otra cuestión importante de lo que podemos hacer con las bases es, si necesitamos 2 veces una misma tabla para hacer un análisis, por ejemplo acá, en el caso de que tengamos adherente y titular que se pueden asociar, yo duplico adherentes. ¿Para qué lo duplico? Y ahora vamos acá. Lo duplico a adherentes para saber, por ejemplo, si quiero saber cuántos adherentes tengo por titular. Entonces, vamos a eliminar y lo voy a mostrar. Y este también. Entonces, acá me paro sobre ten adherentes, hago clic derecho, duplicar, haciendo doble clic le cambio el nombre a... Acá una vez tenido, esta es una réplica exacta de ten adherentes. Dentro de todas estas opciones, vamos acá a la parte de agrupar, nos va a desplegar una barrita, y acá nosotros podemos agrupar toda la información que tengamos en la columna por algún campo en particular. En el caso de nosotros que queremos saber cuántos adherentes tenemos por titular, pongo que el código titular va a ser el pivot de mi agrupación. Acá va a ser el nuevo nombre, sería recuento adherente, y acá la operación que voy a hacer, son operaciones sencillas, pero puedo hacer suma, promedio, mediana, máxima, mínima, recuento de filas. En este caso sería un recuento de filas.
y me trae, y de esta manera sencilla puedo saber cuántos adherentes tengo por titular. La mayoría va a ser uno, porque el titular también es su propio adherente teniendo la lógica, pero en el caso de este titular va a tener dos adherentes, él y alguien más. En el caso que yo quiera saber particularmente cuál es la cantidad de filas, no, perdón, vamos a ver otra cosa. Viendo acá y teniendo este panel, podemos llegar a estas cuestiones. Particularmente, ustedes van a ver, después vamos a ver cómo es esto. Esto lo que hace es, voy a tener información para codificar y hacer algunos cambios de más bajo nivel con respecto a esto. También se puede hacer con la otra parte, pero es mejor si lo codifican de acá para poder entender después el código. Acá, ¿qué es lo que dice? Básicamente que yo estoy abriendo un archivo CSV que está en esta dirección. ¿Cuáles son los delimitadores? ¿Cuáles son la cantidad de columnas que tengo? Esto lo pone automático, digamos. Después lo que hace es mueve los encabezados. Esto es automático, si no podemos llegar a ponerlo nosotros. Y después en esta tercera línea, lo que vemos es, una vez que tengo los encabezados como headers, voy a decir que el código titular, que va a ser cada tipo de columnas, el tipo de formato de dato que va a tener. Y así hasta el final. Y después un inDatos, que es como lo va a mostrar. Y vemos esta parte de, se puede codificar. A medida que nosotros hagamos algún tipo de cambio, acá Fabi, fíjate que la fecha de última emisión está como el dato vacío, y si es un tipo null, que hay un null, te aparece como que si la fecha de baja es null. Te habías preguntado por la diferencia de los datos. Sí, lo veo. Genial. Bueno. Otra parte es que en el caso de que no queramos quedarnos con todas las columnas, como yo le decía, de eliminar o elegir. Si hay columnas, por ejemplo, esta fecha, yo sé que acá no tiene nada porque está todo en negro. Yo despliego para ver qué información tiene y sé que todas en blanco. Te hice para cargar más en el caso que tenga más información, pero en este caso que la columna es muy grande, va a tardar mucho y se ve que al final tiene un poquitos datos. En 2016. Entonces, nosotros nos podemos quedar con esos datos, o decimos, bueno, mira, tiene 3 datos locos en esta columna, la saco, porque en realidad no me sirve. Entonces, podemos seleccionarla y la quitamos. Acá vemos como los pasos aplicados se van a ir mostrando y nosotros podemos volver para atrás si queremos volver, y podemos eliminar incluso pasos que hayamos hecho. Y acá si vamos al editor avanzado, nos va a ver que nos agregó una cuarta línea donde yo voy a remover la columna. Podemos elegir varias columnas si no queremos, o apretamos suprimir el coso o la ponemos quitar la columna. Acá este otro partecita es, podemos llegar a filtrar filas que no queramos por X motivo. Podemos ordenarlas alfabéticamente o de mayor a menor o bajo algún concepto que nosotros queramos. Podemos dividir una columna, por ejemplo, podemos llegar a dividir esta por un delimitador. Nosotros podemos, el delimitador va a ser personalizado, que sería el espacio, a ver si nos da. Y ahí nos separó la fecha de la hora. Por ejemplo, puede venir que venga un pedazo, o por ejemplo, los números de teléfono que vienen característica y después el número se pueden separar. Si viene todo junto, se puede separar. Entonces acá tenemos toda esta información que la podemos ir sacando. Yo recomiendo que si hay datos que tienen muy poco porcentaje de datos, se eliminen porque va a ser más rápida la carga después y va a ser información basura que después esta columna la vamos a ver en nuestro panel para seleccionar y
cuando tengamos muchas columnas se nos va a perder el nombre verdadero o la información particular que queramos saber. Cuando cargué adherentes, veo que me encuentro con dos errores. Vamos a ver. Estos son las dos filas en las cuales tengo errores. Si yo me muevo, voy a ver que va a estar todo bien hasta que voy a encontrar acá. Veo que tengo en código OS reciprocidad, tengo el error. El error es este. Es otro. Vamos de vuelta. Vemos cuál es el error. Dice que no se puede transformar un numérico. Entonces, lo que tendríamos que hacer es venir acá en adherentes, buscar el código y dejar de que esto no sea un número y transformarlo a texto. Lo mismo con esta parte que dice la fecha de alta, no se encontró la columna fecha de alta natal. Con esto lo podemos eliminar porque ya no existe más. Vemos que el convenio no puede ser un entero, eso ya lo arreglamos recién. Y después tengo errores en tbonoscap. ¿Qué nos dice acá? Dice que hay una valor que es datetime y tengo una n, o sea, está esperando una fecha y tengo una n. En fecha de emisión, a ver si lo borro y lo puedo ver. Son todas estas columnas. 107, acá puedo ver acá abajo 107. Y yo veo que acá en la fecha de emisión tengo un error. ¿Cuál es el error? Que en esa línea hay una N. Entonces tendría que ir, o ahí tengo que elegir si quito esa fila o no la quito. Para quitarla, por ejemplo, vamos a seleccionar acá en quitar filas superiores, quitar filas inferiores o quitar filas alternas. Por ejemplo, quitar filas superiores, yo puedo elegir la cantidad de filas que voy a eliminar de esta parte. Por ejemplo, voy a eliminar de la 1 a la 10. Entonces saco las 10 primeras líneas. Y esto se va a modificar. ¿Por qué puedo llegar a querer eliminar filas? Por el hecho de que, por ejemplo, las ordeno por la fecha de emisión y solamente me interesa quedarme con los bonos que sean superiores a 2017, 2018, porque a la organización no le interesa que la información que le muestre no vaya tanto para atrás, porque por devaluación o por lo que sea, no le interesa, quiere saber de dónde está parado hoy, 1 o 2 años para atrás. No vemos que está tardando. Esto una vez que nos eliminamos los errores, acá clic derecho, eliminar. Si nosotros, acá vemos que nos quedó un solo grupo. Si nosotros queremos hacer un grupo, porque, por ejemplo, tenemos diferentes fuentes de información. Hay alguna información que me viene de base de datos, hay otra información que me viene de un CSV y hay otra información que viene de una página web. Entonces yo puedo generar el grupo, digamos, base de datos, y una descripción leve. Para elegir las páginas, nos va a crear una subcarpeta y nosotros podemos ir moviendo a la carpeta y se va a ir ordenando los datos. Eso es para nosotros, para después ir eligiendo o filtrando más donde puedo llegar a encontrar la información. Siguiendo con la parte de acá de la barra de herramientas de inicio, como le mostré, hay
varias formas de cambiarle el tipo, una sea parándome acá o puedo venir acá, es lo mismo. Acá tengo la primera fila como encabezado, pero puedo usar otra. Ahí si yo lo cambio, me va a poner como la fila 1, como que si fuera el encabezado. Y si yo vuelvo para atrás, acá, acá, acá el origen, cuando yo solamente cargo el CSV, me aparece como que si fueran todas las columnas. Y la primera línea que trae en realidad es de los encabezados. Esto Power BI lo hace automáticamente, pero hay veces que no. Entonces, parándome acá y poniendo, usar la primera fila como encabezado, nos hace esta línea y nos pone verdaderamente los códigos que necesitamos como encabezado. Otra parte o otra cosa que nos puede llegar a interesar es reemplazar los valores. Por ejemplo, en la fecha de alta, vemos que hay valores de 3000. Podemos reemplazar los valores. Vamos al último paso. Reemplazarlos. Reemplazar los valores. Y podemos decir que el null sea 21. Entonces lo que nos va a hacer es transformar los datos vacíos o los datos que se asocien al parámetro que nosotros elegimos como reemplazo por el nuevo que nosotros elegimos. Queremos volver acá, no nos olvidemos que tenemos que venir acá al costadito y borrar la última o el paso que nosotros hayamos pasado. Esta parte acá de combinar consultas o anexar consultas es para hacer lo que se hace una unión o un merge. Por ejemplo, tengo dos fuentes de información distintas, separadas, dos Excel distintos, pero que en sí representan la misma información. Acá le puede llegar a servir, o en realidad, cuando consorcio quisiera llegar a ver algo particular de todas las Unimédicas. Entonces, voy a tener la tabla T en datos de todas las Unimédicas en mi fuente de información acá, ¿no? En estas tablas. Entonces, yo lo que voy a hacer con cada una de TSG Bonoscap, le voy a agregar una nueva columna. Y una vez que tenga la nueva columna, a ver si hay alguna vacía, puedo agregar una nueva columna y que esa nueva columna tenga el nombre de la Unimédica a la que hace referencia esa tabla. Por ejemplo, voy a tener TSG Bonoscap, Paraná, PNA, y después voy a tener otra que en vez de ser PNA va a ser otra Unimédica, Victoria. Entonces, voy a tener, si bien el formato de la columna va a ser siempre la misma, voy a tener, perdón, de la tabla va a ser siempre la misma, voy a tener una columna más acá que va a ser sucursal Unimédica. Entonces acá va a decir siempre Victoria. Acá va a decir ¿cómo le llamado? Sucursal. Y acá va a ser siempre Paraná. Así se llaman iguales. Sucursal con ese mucho. Entonces, acá la parte de anex nos sirve más el anexar que el combinar. El combinar lo que hace es poner una al lado de la otra, mientras que anexar pone una abajo de la otra. Entonces, lo que nos sirve a nosotros es anexar. Dos o más tablas, la tabla anexar, estamos en PNA y vamos a anexar la tabla Victoria. Si no tenemos ningún error, ay, la escribí mal, vos podés creer.
Acá vemos que está Paraná y si vemos cargar nos debería traer dos datos, Paraná y Victoria. Bueno, acá también capaz que va a tardar. ¿Ves? Acá lo que vemos es que TSG Bonoscap de Paraná se sumó a la de Victoria. Si la queremos como una tabla separada totalmente, podemos llegar a, en este caso, hacemos una copia, PNA, bit, ya está acá arriba, le eliminamos la anexada y ya está. Entonces nos queda lo que es TSG Bonoscap de Paraná por un lado, lo que es la de Victoria por otro lado, y la que es la unión de las dos por el otro. Y después nosotros podemos hacer, en la parte de visualización, podemos poner como un filtro todas las sucursales de Unimédica, nos va a aparecer Paraná y Victoria en este caso, solamente dos opciones, y puedo hacer análisis entre estas dos. Lo que me permite también es tener toda la información en una sola tabla. Después, dentro de este mismo panel, en la parte de estamos bien. Transformar data, lo que puedo hacer es lo que vimos hoy. Acá se repiten, hay ciertas funciones que se repiten, como es la parte de agrupar por algún atributo particular, usar la primera fila como encabezado, después transponer o invertir las filas. En el caso de que yo quiera saber particularmente cuántas filas tenga, vamos a duplicarla por las dudas. Para saber la cantidad de filas que tengo en esta tabla, lo que hago es, acá puedo llegar a contar filas y de manera rápida puedo llegar a saber cuánto es el valor de filas que tengo. Esto lo puedo dejar como uno, o lo puedo, esta forma de sacar cuántas filas tengo, lo puedo hacer de otra manera. Hay dos o tres maneras más, pero quizás esta es la más rápida y la más performante, si se quiere. Otra de las opciones, bueno, ya algo estuvimos viendo, el tipo de datos, detectar automáticamente el tipo de datos que no sabemos, podemos cambiarle el nombre, aunque haciendo doble clic también se hace. Reemplazar los valores, ya lo vimos hoy. Rellenar. Rellenar esta función es importante cuando nosotros tenemos en la primera fila una información y después viene vacío, por ejemplo. Viene información del kata, viene 10 registros del kata, pero hay una fila que solamente dice kata. Las otras 9 no tienen ningún valor. Entonces, nosotros con este rellenar nos autocompleta, por decirlo de alguna manera, el valor. Por ejemplo, en este caso vamos a hacerla con esta. Rellenar para abajo. Lo que haces es... ¿Se modificó? No se modificó. Bueno, no lo está tomando. Hasta acá, mientras siga cargando esto, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algo particular que quieran ver en lo que nos pueda llegar a faltar? Por mí no. Ok. Bueno, después voy a buscar bien un ejemplo porque esto me está tirando error, o no me está dando porque este primer atributo está vacío, entonces como que asocia que todos son vacíos. Otro que puedo llegar a usar acá es la dimerización. Un ejemplo, yo tengo un motivo de que una persona dejó de estar en la obra social y le hago una encuesta de por qué se va.
y dentro de esa encuesta tengo 3 preguntas que están asociadas. Se va por que dejó de trabajar. Dejó de trabajar, ¿por qué dejaste? Dentro de ese ¿por qué dejaste de trabajar? El submotivo del cambio de trabajo. Y a su vez puede llegar a haber una tercera pregunta relacionada a la segunda y a la primera. Una especie de jerarquía. Entonces, lo que puedo hacer con la dinamización es transformar esas 3 columnas en 2 o en una. En 2, como diciendo, che, se fue porque motivo de trabajo y después ya me voy directamente a la última consulta, salteándome la del medio, o no. Lo que hago, puedo mover, esto lo puedo mover así con la mano, digamos, con el mouse, y no necesito venir a buscar acá. Formato, si pongo todo en mayúscula, puedo elegir en poner todo en mayúscula o en minúscula, por ejemplo, algo que esté en minúscula. Bueno, esto por lo general está todo en mayúscula y minúscula, pero en el caso de que por ahí tenga información de que esté todo en minúscula y todo en mayúscula y después, por ejemplo, Nahuel González en minúscula, Nahuel González en mayúscula y Nahuel González capitalizadas las iniciales, son 3 tipos de datos diferentes para Power BI, pero en realidad para nosotros son 3 datos iguales. Entonces, lo que tengo que hacer es todos esos nombres o ponerlos todos en mayúscula o ponerlos todos en minúscula o ponerlos todos capitalizados. Para que esas 3 variables de Nahuel González se tomen como una sola, se agrupen como un solo grupo. Después, formato de hora, analizar no mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre transformar y agregar columna? Que transforma sobre la columna donde esté parada, mientras que agregar columna hace una copia de la columna. Básicamente puedo llegar a hacer clic derecho, duplicar columna y después hago el cambio que yo quiero. Pero en agregar columna hago directamente la función que quiera hacer y se aplica, se crea directamente una nueva columna. Esto no mucho más, esto para llegar a hacer un diagnóstico de cómo funciona el tablero, hacer mediciones para ver si el analista de BI en algún momento ve que está teniendo un cuello de botella, entra acá, empieza a hacer un par de pruebas y ve en dónde tiene ese cuello de botella para tratar de hacerlo más performante. Una vez que ya hice toda esa parte de la limpieza de datos y me quedé con las columnas que realmente necesito y demás, pongo acá encerrar y voy a venir, bueno, esto va a cargar, puede llegar a llevar un tiempo dependiendo si está de monocal o la fluctuación del internet. Acá vamos a tener un par de errores otra vez, porque en adherente no hemos corregido los errores que tenía y en bonos cap o en datos creo que era la otra columna que no habíamos corregido. Bueno, acá voy a cancelar y
O sea, eso termina de cargar y después le va a quedar algo parecido a esto. Viendo acá el panel de vistas, vemos que por cada tabla vemos algo parecido a lo que vimos hoy, nada más que con menos opciones, porque es solamente el panel donde vemos los datos. Acá podemos llegar a desplegar. Esto lo que le decía es que si hay columnas que no nos interesan en este tablero o en esta información que vamos a representar, o porque tiene muchos datos vacíos, es preferible eliminarlas para que este panel de opciones se haga más corto y sea más accesible encontrar el campo que estoy buscando. Acá lo que puedo hacer es la parte de agregar columnas nuevas. Cuando yo quiero hacer aquí una columna nueva, no voy a tener la opción del panel de arriba que teníamos en las pestañas anteriores, sino que acá sí o sí voy a tener que codificar qué quiero. Por ejemplo, acá puedo hacer promedios del código titular, pero no nos va a dar porque es un tipo de texto. Puedo llegar a hacer esta, ¿cómo se llama? Fecha de... Code categoría, por ejemplo. ¿Cómo? Code categoría. Ok. Por categoría. Acá vemos. Esto se va a replicar para todo porque es un promedio para todos, pero acá le puedo poner puedo agregarle otra función que me haga el promedio, pero por un subgrupo. O sea, voy a hacer el promedio de la categoría del grupo, y acá está el convenio, ¿no? O lo puedo hacer por año. O sea, que toda la fecha, donde la fecha de ingresos me saque el promedio de la categoría de toda la fecha de ingresos diferenciada por año. Entonces, todo lo que sean 2012 van a tener el mismo registro, pero aquellas que sean de 2006, 2010, 2009 van a tener otro porcentaje de promedio. Pero esto sí es codificante y no es como el otro que yo tengo un panel o estoy más ayudado por el panel superior, ¿no? Y acá es otra cosa. Si bien Power BI asocia automáticamente las conexiones entre las tablas, nosotros podemos venir a asociar. Parándonos sobre la línea, vemos que T en datos se conecta con TSG Bonoscap a través del código. Esto sé que no está bien. Si no me equivoco, creo que no está bien. Porque este código es el código del afiliado, ¿no? Código entidad. Sí. Entonces, haciendo doble clic sobre la línea, yo entro a ver cómo es la conexión y la puedo ajustar. Entonces yo sé que TSG Bonoscap es código de entidad que se comunica con T en datos a través del código. Acá yo puedo forzar la cardinalidad de la relación, pero nos puede llegar a tirar un error en el caso de que yo tenga una cardinalidad que no sea válida, digamos. ¿Por qué? Porque sé que sí o sí voy a tener al menos un afiliado con un bono y no así al revés. Bueno, puedo activar o desactivar la relación si es que la tengo, porque estoy haciendo pruebas, entonces la desactivo. Entonces, una vez que la edito, yo sé que ahora... Ay, no se editó. ¿Por qué no la marca? ¿Dónde está cota asociada? Acá. Ahí vemos que T en datos ya se cambió, ahora ya no es más code a code, sino es code entidades. Lo mismo puedo hacer con las otras, o lo que tengo que hacer con las otras, ¿no? Lo que puedo hacer también, por ejemplo, nosotros teníamos las otras tablas que no se llegaron a cargar porque eran pesadas, que eran las de, acá tendría que aparecer .tsg Bonoscap, tendría que aparecer tsg Bonoscap-PNA y tsgp Bonoscap-Victoria. Entonces, lo que puedo hacer con esa, una vez que tenga todas las unimédicas juntas en una sola tabla, estas lo que hago es esconderlas, ocultarlas y que todo se conecte
a esa tabla que tiene TSG bonus cap de todas las Unimédicas en particular. ¿Cómo las oculto? Las puedo ocultar así, básicamente apretando el loguito acá. Entonces no veo nada de esa cosa. Si bien sigue apareciendo en el modelo, no veo nada. La otra cosa que es más conveniente y más performante, porque tarda muy poco tiempo, es, yo ya tengo esta matriz que va a tener los datos de Paraná y Victoria. Entonces, cada vez que yo actualice, no quiero que me traiga los datos y me actualice Victoria. Básicamente lo que hago es inhabilitar la carga. Va a aparecer como corrida la letra, digamos. No, la eliminé. Bueno, la eliminé. La cuestión, ¿qué es lo que va a hacer después? Lo que va a hacer después mi tablero cuando yo actualice es, va a traer TSG bonus cap de Paraná y Victoria por atrás, decirlo. O sea, no la va a actualizar siempre, sino que va a actualizar directamente la tabla que tenga la información de todas las Unimédicas. Porque si no, lo que hace es, actualiza Paraná, actualiza Victoria, actualiza la que tiene las dos. No necesito eso, sino que solamente necesito que actualice la que tiene las dos, no las individuales. Vamos a salir de acá, volvemos a lo anterior. Una vez que tengamos bien hechas las conexiones, ya estaríamos en condiciones de venir a la parte del panel de visualizaciones, que es donde surge la magia, digamos, y lo más lindo, es de ir armando el tablero en particular. Y ya son las 5, así que cortamos acá. No sé si alguien tiene alguna consulta, no le quedó claro algo que hayamos visto. Un lujo, Nahuel. Hasta ahí un lujo. ¿Vos lo grabaste? La Belén creo que está grabando también. La Belén. La Belén. La Y Belén. la Fabi solo preguntaba. Sí, la No, Fabi. no, pregunté hoy si iban a grabar. Ok, perdón. Anota bien. Che, bueno, fantástico. Nos vemos la semana que viene. Hasta la Buen clase que fin viene. de y Gracias, Nahuel. cualquier cosa, si repasando esto le surge alguna duda, me escriben o la arrancamos la semana que viene.